los muros veré caer. Hola, bienvenido a la transmisión y vamos a comenzar con una oración. Cierra tus ojos. Bendito eres, Padre Todopoderoso, a ti te damos toda gloria y toda honra. Solo tú eres digno de ser exaltado, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú quien tome este tiempo, que seas tú quien tome este momento, que seas tú, Señor, hablándonos a nuestras vidas. Quita toda distracción, quita todo aquello que puede impedir, Señor, que podamos tener esa atención a tu palabra, y te pido que seas tú, Espíritu Santo, hablando en este tiempo. Gracias te damos porque tú siempre estás, Señor, al cuidado de nosotros, siempre estás atento, hablándonos y haciéndonos llegar tu palabra. Ayúdanos a ponerlas por hecho. Muchas gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues me gustaría que comenzáramos leyendo leyendo un versículo. Este se encuentra en Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sabes? Yo creo que todos en un momento hemos sentido miedo. Hemos sentido miedo de diferentes cosas, ¿no? Y a lo mejor ese Señor, sálvame, es algo que viene a nuestras mentes, ¿no? Cuando sentimos miedo. Y es que puede que sientas miedo de algo que es real o de algo que no es real, ¿no? Que no existe. Y muchos miedos que a veces tenemos son irreales, son miedos al futuro, miedo de cosas que aún no pasan, de cosas que aún no suceden, pero ya está ahí el miedo. A veces son miedos de cosas que pues no existen, ¿no? Te digo, cosas que son suposiciones que ya vamos concretando en nuestras mentes. Y sabemos también que el miedo a cierto punto pues es bueno, ¿no? Porque es una emoción que tenemos que nos alerta de los peligros, ¿no? Los niños cuando están chiquitos pues a veces no tienen miedo, ¿no? Y se arriesgan, ¿no? En peligros, pero cuando nosotros ese miedo de altura o de otras cosas que ponen en riesgo nuestra vida, pues nos ayudan a reaccionar, ¿no? Para una defensa. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo sobrepasa, pues te sobrepasa, ¿no? En ese momento el miedo ya no es bueno, porque ya ese miedo se está apoderando de ti, ya ese miedo te está paralizando. Y en la Biblia mucho se habla también de tener miedo, de tener temor, e incluso nos dice, ¿no? Si vemos, hay muchos pasajes que dicen no temas. Podemos encontrar muchos pasajes donde dice no tengas miedo, no temas, y te infunde aliento. Pero ¿cómo lo llevamos a la práctica, no? Porque sí lo podemos leer, pero cuando lo estamos viviendo, el hecho de ponerlo a la práctica sí viene a ser un poquito complicado, ¿no? Y saben, en lo personal, yo soy una persona algo insegura y tengo varios temores, ¿no? Y este año Dios ha trabajado conmigo, ¿no? Dios ha buscado que me enfrente a esos miedos y no ha sido sencillo, pero siempre Él ha estado ahí, ¿no? Llevándome de su mano. Y han sido cosas a lo mejor un poquito más sencillas, como el hecho de nadar.
Yo no sabía nadar y le tenía mucho miedo al agua. Y el hecho de entrar al agua era un miedo de me voy a ahogar, ¿no? Entonces he tenido que aprender, ¿no? A ir superando ese miedo. Y pues hago hasta otro tipo, ¿no? Como el miedo de tomar decisiones que puedan perjudicar a personas que amo. O sea, el miedo más bien a equivocarme. Y ese tipo de miedos pues han sido miedos que he ido viviendo en el transcurso de este año. Yo no sé tú a qué le tienes miedo. No sé cuáles sean tus temores. No sé si seas una persona a lo mejor como yo, que sea un poquito insegura, que esté luchando con varios temores, o que a lo mejor la situación que estés viviendo en este momento pueda llenar tu mente con ciertos miedos. Pero ahorita que leíamos este versículo de Mateo, donde Pedro le dice al Señor, sálvame, porque se comenzaba a hundir, pues yo me imagino que es porque en su mente dijo me voy a ahogar, ¿no? Y yo conozco esa sensación, ¿no? Y es que esta historia, esta parte, este versículo, pues nos habla de Jesús cuando se acerca a la barca. Bueno, de hecho, en este capítulo de Mateo 14, primero nos habla de Jesús, ¿no? Haciendo el milagro de alimentar a miles de personas, ¿no? Con pocos peces y panes, y él pues alimentó a miles. O sea, ese es un milagro impresionante. Y sus discípulos acababan de ver ese milagro cuando se van en la barca. Jesús los manda por adelantado porque él acostumbraba a separarse y orar a solas. Entonces pasa un buen rato, los discípulos están en su barca y el tiempo se pone feo, ¿no? Comienza a haber fuertes vientos, pues el mar también a moverse de formas pues así, ¿no? Con mucho oleaje. Dice que ya son muy altas horas de la noche, de hecho creo madrugada. Entonces Jesús va a alcanzarlos, pero él pues camina sobre el agua, ¿no? Él es Dios. Y cuando él se va acercando, sus discípulos empiezan a así como que a tratar de ver quién es, y pues no se esperaban, ¿no? Que fuera Jesús caminando, y gritan, ¡ay, es un fantasma! Y no sé, pero incluso yo también me dan miedo, ¿no? Las películas de terror, los fantasmas, y saber que hay demonios, y digo, ay, no, yo no quiero ver ninguno, ¿no? Y cuando leía esto, dije, no puede ser, o sea, sus discípulos que habían estado tanto tiempo con Jesús, que acababan de ver milagros, estaban en ese momento gritando porque a lo mejor era un fantasma, ¿no? Y tenían miedo, pero ven que ya es Jesús. Él se acerca, les dice pues, que no tengan miedo, y Pedro pues le dice, yo también, ¿no? Yo también quiero caminar sobre el agua, quiero llegar a ti. Entonces era el versículo que leíamos, porque él baja de la barca, pero dice ahí que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y digo, y a lo mejor en ese momento en su mente dijo, me voy a ahogar. Y le ganó el miedo y comenzó a hundirse. Y después, pues el Señor lo rescata, ¿no? Lo agarra de la mano y lo rescata. Y te digo, yo cuando leía esto, yo decía, ay, bueno, pues no soy la única teniendo miedos, ¿no? Aún sus discípulos que estaban cerca también tenían temores, tantos como un fantasma, ¿no? Y a lo mejor a veces nos da vergüenza, ¿no? Así contar y platicar nuestros miedos, porque decimos, ay, si les decimos que nos da miedo, pues no sé, el fantasma o la araña o algo, no sé qué van a decir de nosotros. A veces nos avergüenza también reconocer que sí tenemos ciertos temores, ¿no? Y sabes, no es malo pues reconocerlos. De hecho, es importante reconocerlos. Y hablando de los miedos, pues estaba buscando cuáles eran los miedos más comunes
Y es que el miedo es un arma muy fuerte que también el enemigo utiliza para atacarte. Pues dice que él está al acecho, ¿no? Y él viene con una situación que estés pasando a inundarte de temores, a llenarte la mente de miedos, ¿no? De cosas que a lo mejor pues no están pasando, pero ya estás tú suponiendo que van a terminar mal. Y algunos de los miedos que leía que son los más comunes son estos: miedo a no poder, miedo a fracasar, miedo a la soledad, miedo a la muerte propia o de ajenos, miedo a perder el control, miedo a las pérdidas personales o materiales, miedo a que todo siga igual, miedo a perder la seguridad. Y estos son los más comunes, entre otros, ¿no? Hay diferentes miedos. Pero estos, cuando los analizaba, decía, pues sí, cierto, ¿no? Muchas veces, pues nos da miedo no poder hacer algo, intentar hacer cosas, porque ya estamos pensando en un futuro: no voy a poder, no me va a salir, siempre me sale mal, y empiezan los pensamientos de miedo. Y te digo, a lo mejor a algunos nos da vergüenza, ¿no? Y decimos, ay, no le voy a decir a mi amigo, a mi familiar o así que me está dando miedo emprender algo porque pues pienso que va a fracasar y me da pena, ¿no? Y son cosas que a veces nosotros nos guardamos, pero sabes, el miedo de verdad es algo difícil, porque cuando tú dejas que los miedos se vayan dominando tus pensamientos, es muy pesado. A veces lo puedes sentir hasta como un dolor en el pecho, ¿no? Puedes hasta perder las horas de sueño porque en tu mente solo está trabajando con todos esos miedos. Simplemente el miedo te drena. Y te digo, el Señor pues siempre habla, ¿no?, a nuestras vidas primero. Y a mí en este tiempo Él también me ha estado enseñando a superar estos miedos. Y quiero compartirte la forma en el que Él me ha ido llevando de su mano, me ha ido enseñando a cómo superarlos, porque pues es importante enfrentarlos, ¿no? Vencer esas dificultades. Y es que esto es una lucha, Y es, ¿sabe? Rápidamente, pues Dios siempre está contigo, ¿no? Dios siempre de una forma u otra te habla. Y yo me acuerdo que en estos días que he estado viviendo, un día estaba ahí en el baño lavándome las manos y entra mi hijo y me dice, mamá, ¿te puedo decir algo? Y le digo, sí, pásate. Y me volteé a ver así a la cara, a los ojos, ¿no? Y me dice, mamá, vence tus miedos, Dios está contigo, duerme tranquila, ¿no? Y yo me quedé así de, ay, ¿por qué me dice eso, no? Se me hizo sorprendente, pero también yo digo, Dios, qué bueno eres, porque utilizas a alguien, ¿no? Aquí a un niño chiquito, a mi hijo, para recordarme que tú estás conmigo. Y a lo mejor también son palabras que nosotros le hemos dicho a nuestros hijos cuando en la noche, ¿no? Ellos también tienen sus temores, sus miedos, pero hoy Dios también te quiere recordar de qué forma Él está contigo. Y quiero darte tres puntos de cómo vencer estos miedos. El número 1 es recordando su perfecto amor. Y me gustaría que leyeras 1 Juan 4:18. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Sabes, este versículo a mí como que se me complicaba y yo cuando vivía así ciertos miedos, yo decía, ¿cómo se hace, no? En el amor no hay temor. Yo decía, bueno, sí me siento amada, pero aún sigo teniendo miedo. ¿Cómo se hace, no? Y aquí dice, el perfecto amor echa fuera todo el temor. Pero ¿cómo es que sigo teniendo miedo? Y Dios me revelaba ahí, es que todavía dudas. Así como el versículo que leíamos a inicio, ¿no? Que a Pedro Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas veces nosotros también dudamos del amor de Dios. Y aquí dice, su perfecto amor echa fuera todo temor. Si tú lees primera de Juan 4, nos habla del amor de Dios. Nos habla de cómo es su amor, de que Jesús dio la vida por ti, que ese fue el acto de amor más grande que hizo por ti. Y si Él ya dio la vida por ti, ¿qué no más va a hacer por ti? Entonces tú debes de vivir en una seguridad plena de que estás bajo su amor, que su amor no te va a abandonar, que su amor no te va a dejar, que su amor siempre va a tener el cuidado, que si Él ya hizo lo más difícil, que si Él ya dio su vida para salvarte, ¿cómo no en este camino va a tener el cuidado de ti? Y es por eso que le decía a Pedro, no dudes. Hombre de poca fe, no dudes. Y es que a veces no lo estamos creyendo, ¿no? A veces vemos la situación, porque a veces sí, las situaciones que vivimos son reales. La situación financiera, cuando vienen para abajo, cuando ves que son gastos tras gastos, cero entradas, es real. Cuando estás viendo que la persona está enferma y le estás viendo sufrir, es real, ¿no? Y ahí dices, ¿cómo no tener miedo de que a lo mejor se pueda morir? A lo mejor no, porque no voy a tener miedo de que pues me quede sin comer, pero tienes que recordar que Dios dio ya su vida en Jesús por ti y que Él siempre te va a rescatar, así como a Pedro, ¿no? Que a lo mejor le ganó el miedo, se hundía y lo tomó de la mano, y lo rescató, ¿no? O sea, Él está ahí, pero nosotros también tenemos que dar esos pasos, creyendo que Él ahí está, creyendo que su amor perfecto siempre nos cubrirá. Y Él nos dice que el temor también lleva en sí el castigo. ¿Y cómo no? Si el miedo realmente te drena, si tú te dejas ir por el miedo, es horrible, es una sensación horrible. Yo las veces que me he dejado ir por el miedo, he llegado momentos en que le he dicho a mi esposo, ay, creo que me está doliendo el brazo, me va a dar un infarto, y igual me vuelvo, ¿no? O sea, dejo que el miedo se apodere, y eso es como una cárcel también, ¿no? Donde no puedes estar libre, donde tus pensamientos te llevan hasta una angustia extrema. Pero tienes que recordar que su perfecto amor siempre va a estar al cuidado de ti, que Él es un Dios amoroso, es un Dios de misericordia, que aun cuando nosotros de repente tenemos esas inseguridades, Él llega, así te da la mano, como a Pedro, ¿no? Así ya sacándolo del agua, pero Él no lo va a permitir. Él sabe los tiempos, Él sabe cómo se maneja la situación, y tenemos que creer confiadamente en su amor perfecto. El otro punto es poniendo la fe sobre el temor. Y lo podemos ver en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando en tu mente te llenas de pensamientos de miedo, de temor, tienes que recurrir a la palabra. Te digo, un pensamiento te puede llevar a otro y a otro y a otro, ¿no? Y normalmente en el ejemplo, ¿no? de diagnósticos, así como cuando el doctor te dice, no, que las probabilidades, pues también son estas, igual y no sale bien, igual y va a haber secuelas, y te empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Y tú empiezas a darle vueltas en tu mente, ¿no?
y si después, no sé, estoy pensando, me tienen que cortar la pierna, y si después ya no camino, y si después me quedo sin trabajo, y entonces ahí empezamos otra vez, ¿no? A escuchar todas esas mentiras, porque te digo, el enemigo también ataca con esa parte de temores, de miedos, y si no me quedo en esa escuela, y si no me contratan en ese trabajo, y si no soy buen padre, y si no soy bueno en esto, y si ya fracasé, los miedos que leíamos, ¿no? Más comunes. Pero aquí dice que la fe viene por el oír. Entonces nosotros, cuando vengan esos pensamientos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra de Dios, llenar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Porque te digo, el enemigo te va a hacer dudar, te va a bombardear de situaciones malas, pero tú tienes que combatirlo. ¿Cómo? Con la palabra. Sabemos que Jesús, cuando fue al desierto, fue tentado, ¿no? Y quién sabe cuántas cosas más, ¿no? Le diría, pero él siempre respondía con la palabra. Y la palabra te alienta. La palabra nos llena de aliento y nos llena de confianza. De hecho, leía que en la Biblia se hablan 365 versículos de no temas, confía. ¿Te imaginas 365, así como uno para cada año? Eso es lo que estaba leyendo y dije, wow, es un tema donde el Señor todos los días te está diciendo temas, porque a lo mejor cada día vivimos una situación, ¿no? Que, esto voy a llegar tarde al trabajo y me van a correr, o sea, de una cosita pueden venir varias, ¿no? Pero el Señor siempre te dice, no temas, confía. Y hay versículos tan hermosos que de verdad cuando te invadan esos pensamientos que te empiecen a llenar de miedo, ve a la palabra, porque ahí comienzas a crecer en fe, a volver a escucharlo y creer, ¿no? ¿Quién es? A recordar su amor. Y hay por ejemplo, una de las palabras que me gustan mucho y creo que la he escuchado de muchos hermanos es Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y unos dicen con mi diestra victoriosa, algunas versiones. No temas porque yo soy tu Dios, ¿no? Y cuando tú empiezas a leer esas palabras, empiezas a sentir ese aliento, ¿no? Ese aliento de vida. Su palabra es la espada para combatir los miedos. Su palabra es esa vida que nos infunde, ¿no? Nos sopla aliento. Y entonces cuando te llenes de pensamientos, para aumentar tu fe, ve a la palabra, escucha. A mí me ha pasado, ¿no? Que en medio de alabanzas, de predicaciones y de ponerme a leer la palabra cuando ya estoy sintiendo temores, hay una palabra que Dios tiene para ti que te infunde aliento, ¿no? Y pues como número 3 sería pon en práctica la palabra y cambia tus pensamientos. Y eso lo encontramos en Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Te digo, tienes que ir a su palabra. Tienes que ponerla en práctica y te va a infundir aliento, ¿no? También dice otra palabra, ¿no? Cuando pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, ¿no? Y atesorarlas y creerlas, pero esta palabra nos dice en qué tienes que pensar, ¿no? Porque sí, muchas veces nuestra mente la llenamos de miedos y no sé tú, pero te digo, yo, híjolas, para volarme a las escenas más difíciles y los finales más trágicos me pinto sola, porque me ha pasado ocasiones donde mi esposo
pues me dice, voy a tal lado, no me va a tardar porque la junta va a durar 1 hora y no sé qué. De repente veo que pasa el tiempo, no digo, no le voy a escribir porque es igual y le interrumpo. Y ya pasó mucho tiempo y mi mente ya está, ¿qué tal si le pasó algo? Ay, no, ya es bien tarde. Ay, ¿qué tal si chocó? Y yo ya hasta siento que me van a hablar de un hospital. O sea, no sé, mente, ¿no? Cómo trabaja, hasta dónde llega, ¿no? No sé cómo seas tú, pero a mí me ha pasado así. Y dejo volar mi mente en puro pensamiento malo, en pura tragedia, en puro miedo, en puro temor. Pero aquí su palabra dice, que nosotros tenemos que pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en todo lo puro, ¿no? O sea, y luego resulta que me habla mi esposo y me dice, ay, ¿qué crees? Que pasé a la tienda y ¿qué crees? Que llevo un postre, y entonces él andaba haciendo compras, ¿no? Y nos traía algo. Y yo en un momento ya hasta sentí como la historia más trágica, me llené de miedo y todo, y que, o sea, digo, pasé un mal momento pensando en cosas malas, pasé un mal momento pensando en tragedias, y entonces aquí siempre el Señor me ha puesto, ¿no? Así como piensa en lo bueno, piensa en cosas buenas, piensa en lo puro, en lo honesto. No en cosas desagradables, no en cosas injustas, ¿no? Porque a veces también ya, no sé, ¿no? Como que crees que alguien va a actuar contigo de tal forma y dice, no, cambia tus pensamientos. Y hacer eso es una buena práctica de llevarlo a nuestra vida, ¿no? De llevarlo a nuestra mente, porque te digo, esta es una lucha. Esta es una lucha donde el enemigo pues la agarra como un patio de juegos, ¿no? Pero si nosotros dejamos que él nos bombardee con tanto pensamiento de miedo, pues sí nos puede drenar, y no solo drenar, nos limita. Te digo, es como una cárcel, porque te limita a ir a más allá, y él está contento, ¿no? El enemigo, de que te vea ahí todo lleno de miedo y llorando y postrado porque no te atreves a ir más allá, porque el miedo hace que te quedes en ese lugar, y lo peor es que también hace que te separes de Dios, ¿no? Que no te acuerdes de quién es Él, cómo te puede rescatar, cómo su amor te cubre. Y en este tiempo, en este momento, en este tiempo, pues Dios quiere decirte esto, ¿no? Vence tus miedos y recuerda que su amor perfecto echa fuera todo temor. Recuerda lo que Él ya hizo por ti. Recuerda que Él murió por ti, y recuerda también de todas las veces que te ha rescatado, que todas esas veces que a lo mejor también lloraste sintiendo miedo, el Señor también limpió tus lágrimas y te rescató y te llevó a un lugar mejor. Recuerda que sus planes son perfectos, que tú eres su hijo amado, del cual siempre va a tener cuidado. Trata de recordarlo, y en la situación la cual estés viviendo. Recuerda que tienes que poner la fe sobre el temor, y que esa fe también viene por el oír de su palabra. Lee su palabra, pon alabanzas, ponte a leer esos versículos que te llenan de aliento. Recuerda y da esos pasos de fe creyendo que Dios te va a rescatar, y pon en práctica su palabra. Cambia tus pensamientos malos por pensamientos buenos, porque los pensamientos buenos, los pensamientos de bien, vienen de Dios. Así que vence esos miedos, vence ese temor, recuerda su amor, oye su palabra y da pasos de fe, poniendo en práctica el pensar de una forma digna. Vamos a orar. Bendito eres, Dios, Padre Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque eres un
Padre perfecto que siempre tiene el cuidado de nosotros, porque tú nunca nos abandonas, Señor. Y te pido, Padre hermoso, que tú ayudes a mis hermanos, Señor, si ellos están pasando en un momento, Señor, donde situaciones adversas, donde malas noticias pueden llenarlos de miedo, Señor. Tú recuérdales, Padre hermoso, tu palabra. Tú recuérdales, Señor, que ellos son tus hijos, Padre. Gracias porque sé que tú nunca nos abandonas, que a lo mejor sí pasamos situaciones difíciles, Señor, pero que tú de cada una nos sacarás con tu diestra victoriosa, Señor. Que tu vara y tu callado infundan aliento, Señor. Gracias, Padre hermoso, porque sabemos, Señor, que aun cuando llegamos a desconfiar, tú llegas en el justo momento a rescatarnos, Señor. Hoy, Padre, callamos esas voces, Señor. Hoy callamos esas mentiras del enemigo donde nos quieren limitar, llenándonos de miedo. Hoy las callamos creyendo en tu palabra y en tu verdad, sabiendo que tú ya venciste, Señor, y que nuestra vida está en tus manos, y que si nuestra vida está en tus manos, está en el mejor lugar, que tú eres ese Padre que nos cubre, que tú eres ese escudo que nos rodea, Señor. Muchas gracias, Padre hermoso, por lo que tú nos enseñas. Gracias por recordarnos tu perfecto amor. Ayúdanos a perfeccionar tu amor en nuestras vidas, bendito Dios. Gracias te doy por lo bueno que eres, y síguenos ayudando, que tu Espíritu Santo siga alientándonos, Señor, siga alentándonos. Muchas gracias, hermoso Rey. A ti te damos toda gloria, honra, Señor, y haznos libres, Señor. Haznos libres de todo temor, de todo miedo y de toda duda. Y creemos, Señor, en esa libertad que tú pones en la vida de cada uno. Hoy decidimos escucharte a ti. Hoy decidimos creerte a ti. Tú eres un Dios perfecto. Tú eres un Dios poderoso que está presente en toda situación y en todo tiempo. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda gloria y honra. Digno eres de ser alabado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.